Ahora en radioejército.cl, hitos, hazañas, anécdotas y los más destacados hombres de nuestra historia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando con la Historia. Les quiero dar nuevamente la bienvenida acá a Radio Ejército y este ciclo de Conversando con la Historia durante todo este mes de noviembre que estamos haciendo este especial de el conflicto del Beagle. Y hoy tenemos otra mirada que me encanta porque la podemos compartir quienes tal vez nos faltan detalles pero vivenciales de esa época, porque la historia queda registrada, están los libros y tenemos muchos testimonios con respecto a aquello, pero ¿cómo lo vivieron los civiles en esa época? Hoy nuestro invitado es Ricardo Abello, él es economista y es autor del libro Soldados de una guerra que no fue, y tenemos para variar muchísimas preguntas que hacerle. Ricardo, bienvenido a Radio Ejército, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión dándonos esta mirada. Lo primero que quiero hacer en esto es la diferencia de este libro. ¿Es de historia? ¿Nos encontramos con otro libro de historia con respecto al Beagle? No, yo diría radicalmente no. Este no es un libro de historia. Aquí no vamos a ver ninguna foto, ni un gráfico, ninguna tabla, nada de eso. Sí, lo que vamos a ver es una historia humana. Vamos a ver una historia humana de cómo civiles, estudiantes de situación acomodada del sur del país, fueron llamados por el Ejército de Chile cuando estalla la situación del Beagle, y estuvimos varios años con el uniforme, y cómo uno de civiles que alejados del ambiente militar nos fuimos transformando y convirtiendo en verdaderos soldados. Es una novela con mucho diálogo, es autobiográfica, en donde yo relato las vicisitudes de 14 soldados que formábamos una escuadra del regimiento de Chacabuco, todos estudiantes universitarios, que tuvieron que suspender sus estudios, tomar el uniforme, y nos transformamos en un camarada muy unido y vivimos vicisitudes también propias de un soldado profesional, digamos. Claro. Estuvimos en la frontera, entonces tuvimos un periodo largo. De eso trata el libro, de esta transformación humana de estos civiles en soldados. Lo primero que me llama la atención es para la época, cómo alguien que es universitario, de una familia sin problemas económicos, que llega a ser militar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo llegas a eso? Mira, llegó de una forma bastante particular, llegamos. Ya. Fueron finalmente los que fueron llamados a estos cursos especiales en la zona de la 8ª región, en la ciudad principalmente de Concepción, pero también había de Los Ángeles y de la ciudad de Chillán, 200 soldados, 200 estudiantes. Un día jueves llega un sobre con el membrete del ejército, un sobre roneo, lo que era, y llega a la casa, un día de la tarde, fue de la tarde. Lo que era bastante extraño, estamos pensando que era a finales del año, lo que era bastante extraño porque los listados en general de la citación para la conscripción en el ejército salían en julio y se publicaban en los cantones de reclutamiento, y obviamente los estudiantes de situaciones acomodadas no eran llamados, y si eran llamados presentaban su certificado de estudio y tenían el derecho de postergar el servicio. Todos esos trámites nosotros ya lo habíamos hecho. Claro. Como cualquier estudiante habíamos presentado nuestro certificado, y efectivamente en los listados de junio-julio no salimos, y yo no estaba en ese listado. Y me llega un jueves, me llega un sobre de roneo, lo abro cuando llego en la tarde, después de hacer mi actividad deportiva, había estado con amigos, llego como 8 o 9 de la noche a mi casa, abro el sobre que decía presente este sábado al regimiento Chacabuco a las 8 de la mañana. 3 líneas. Para ahí un poquito, porque quiero saber qué te pasó internamente cuando leíste esas 3 líneas. Mira, a mí me pasó menos que le estaba pasando a mi familia, a mis hermanos y a mis padres. Mis padres, lo único que veían en el membrete del ejército, tenemos que ver la situación del año 1978, claro. Un sobre del ejército
era un sobre poderoso, tenía poder. La situación que vivía Chile era un gobierno militar, por lo tanto, ¿por qué un hijo mío recibe un tema del ejército? Y más encima una citación y sin ninguna explicación. Entonces, mis padres, que tenían muchas redes dentro de la sociedad militar, tenía redes, siendo no militar, pero tenían buenos contactos, digamos, estaban bastante sorprendidos. Yo diría que fue un choque y esperaron relativamente nerviosos qué iba a pasar el sábado. Me presento el sábado, 8 de la mañana, junto con 200 estudiantes más, digamos, 200 y tantos estudiantes más. Entramos y se produce una suerte de selección. Exámenes médicos, nos hacen preguntas básicas, usted es casado, no, tiene hermano, sí, hombre, sí, padre vivo, sí, y te hacen esas preguntas. Digamos, todavía sin saber para qué. Para nada, todavía nada. Exámenes médicos básicos, te contaban si tenía las manos, los dedos de los pies, los dientes completos, digamos. Que estaba enterito, muy básico, estábamos enteritos, digamos. A media tarde, después de haber estado todo un día, llega un listado, digamos, todos aquellos que han sido nombrados se pueden retirar, ya sea por temas médicos, por temas después de la encuesta, eso se pueden retirar. Y quedamos un conjunto de 200 y tantos soldados adentro, y después se hacen un par de preguntas ahí nos empiezan a informar que esto era un curso de instrucción especial por el tema conflicto con Argentina, que nos iban a entrenar unos meses y posteriormente nuestra compañía a ser mandada al frente. Para nosotros ahí fue un masazo. Teníamos todo el pelo relativamente largo, éramos todos civiles, y pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estas horas? Y sin muchas explicaciones, con oficiales, y esto es todo muy serio, con harto grito, digamos. Nosotros veníamos de otro ambiente, digamos, entonces estábamos como trasplantados, aquí era un mundo muy especial. Y finalmente, digamos, se dice que hay un cubo para 200 soldados, habíamos como 250, por lo tanto hay 50 que se pueden retirar. Y ahí se dijo quiénes no quieren hacerlo. Bueno, en vez de 50 habían como 100 y tantos que decidieron no ir a hacerlo, pero después lo volvieron a la fila rápidamente con algún correctivo, y sacaron a 50 y para afuera. Pregunta, sin ahondar en el tema, ¿el conflicto del Beagle era público? ¿Se hablaba? ¿Era tema? No. Ya, ok. No. Después me cuentas los detalles, pero quería saber eso, ya. Y finalmente, para cerrar este punto, nos dijeron: señores, el lunes ustedes se presentan a las 8 en el regimiento Chacabuco, en la puerta, y van a ser enviados en vehículos militares a un entrenamiento intensivo por varios meses, que le informaremos el lunes en su oportunidad. Entonces yo pasé de ser estudiante a ser uniformado en 3 días. Qué fuerte, Ricardo. Así es. Es que estoy imaginando la cara de tu pobre madre, tuya, de no entender nada. Yo creo que todavía no alcanzabas a reaccionar todavía. Nada. Cero. Bueno, esto es lo que estamos haciendo hoy día, este ejercicio de ver este conflicto, pero desde la civilidad, para ver cómo se vive, qué es lo que pasa. Hay tantas preguntas con este relato que nos tiene ahí todos tensos para saber qué es lo que pasa. Nos vamos a separar con buena música, como siempre, acá en Radio Ejército, y ya seguimos conversando con la historia. Conversando con la historia acá en Radio Ejército en el día de hoy con este relato del autor del libro Soldados de una guerra que no fue, que es Ricardo Bello y que está con nosotros. Ricardo, te había hecho una pregunta en el primer bloque con respecto al conocimiento que había en la ciudadanía de lo que se estaba viviendo en el sur de nuestro país y este conflicto del Beagle. Tú me dijiste que la gente no sabía mucho, no se hablaba del tema. No, en la civilidad no se hablaba del tema, salvo en el extremo austral, Punta Arenas, donde sí los civiles estaban involucrados en
en todas las acciones de defensa militar, pero en el resto de la población civil, y en medida que nos íbamos más hacia el norte, hacia la zona centro, hacia Santiago, esto estaba absolutamente fuera de las casas civiles, de la civilidad completa. ¿No se informaba de lo que pasaba? ¿No era en los diarios? Ya. En los diarios, pero muy poco ahí en el sur, algún titular, pero la vida seguía siendo la misma. Okay. Yo, estudiante de concepción, yo les contaba que el jueves me llega el sobre, yo tenía una fiesta el viernes. Y me fui el viernes tranquilo a la fiesta. Yo estaba pensando en la fiesta del viernes, claro, o en mi estudio, pero no se vivía en un ambiente de guerra. Para nada. El lunes cuando vamos, nos cortan el pelo, nos ponen el uniforme, cambió esto radicalmente, donde ahí ya se vivía el ambiente de guerra. Sí. Lo empezamos a percibir en la forma como nos hablaban, para qué nos habían llamado, y lo que íbamos a tener que vivir de aquí en adelante todos estos meses y los posteriores años que tuvimos con el uniforme, digamos. Ahora hay que entender que en general en la época el gobierno chileno optó por una política comunicacional de bajo perfil, de no involucrar a la población civil en el ambiente bélico, absolutamente contrario al gobierno de argentino, de la Junta Militar Argentina, Jorge Rafael Videla, que involucró a toda Argentina en la guerra. Son distintas formas de manejar el conflicto, digamos. Claro. De hecho, creé esta campaña de nacionalismo en Argentina extremo. Extremo, en el caso de Chile, no, era lo más lejos del tema de la civilidad. Claro. Y eso tiene unas explicaciones que uno puede después en otra entrevista decir por qué el gobierno chileno optó por eso en vez de y por qué Argentina optó por eso, pero eso no, para el tema del libro, de esta novela, no es relevante. Bueno, pero básicamente yo me empecé, una vez que estuvimos adentro, nos empezamos a entender el desbalance militar en equipamiento que existía entre las dos partes que iban a entrar en conflicto. Por un lado Argentina, que estaba muy equipado, y por el lado Chile, que era una pobreza extrema en equipamiento militar. Y esto es necesario, yo necesito explicarlo en un par de minutos con algunos ejemplos, porque así se entiende lo que nosotros vivimos como entrenamiento y como disciplina. La única forma de entender la disciplina que nosotros vivimos es entender la escenografía del desbalance militar que teníamos con Argentina. Por ejemplo, básicamente en el caso de Chile, gran parte de nuestros tanques no andaban porque no teníamos repuestos. ¿Por qué no habían repuestos? Porque estaba la enmienda Kennedy. La enmienda Kennedy, que fue en el año 74, prohíbe la venta de repuestos de armamento americano a Chile, y todo el armamento del ejército de tierra de Chile era americano, eran equipamiento usado de Estados Unidos, y Estados Unidos no nos vendió repuestos por el tema de la enmienda, y al no tener repuestos los tanques no andaban y se utilizaban como piezas de artillería. Teníamos problemas con los fusiles. Nosotros en la primera época de entrenamiento entrenamos con fusiles Mauser de la Primera Guerra Mundial, nobles de 5 tiros, usaban bayonetas, pero no eran fusiles automáticos. Otro ejemplo, nosotros éramos infantes, los cascos. Los cascos que son de acero, que son clave en un combate, los cascos tienen una malla que separa el metal del cráneo. Bueno, esa malla, siempre, como se había sido usado por muchos soldados anteriormente, digamos, en años y en décadas anteriores, y había que equipar a muchos soldados de una sola vez, faltaban cascos. Bueno, los cascos estaban todos rotos, la malla, por lo tanto uno golpeaba con el cráneo. Nosotros no queríamos usar los cascos porque vivíamos con el cráneo roto. Claro. Porque nos golpeábamos, nosotros anudábamos la malla para que no nos golpeara tanto, y esos nudos, con el uso excesivo y el peso, se te va abriendo llagas en el cuero cabelludo. Claro. No los queríamos usar. Y así infinidades de precariedades. La Fuerza Aérea, en el caso de Chile, sus aviones, los mejores aviones eran los Hawker Hunter, y los Hawker Hunter eran 30, pero solamente 10 podían despegar, no habían repuesto. En cambio, la flota aérea argentina tenía aviones Mirage de procedencia israelí de última generación. Por lo tanto, la guerra por el aire no había ni una opción de ganarla. Y así yo podría seguir con un listado de precariedades.
Por otro lado, Chile tenía 80.000 hombres en armas, de los cuales la mitad eran civiles, como nosotros, que habían sido llamados a las armas de la noche a la mañana. Argentina tenía 140.000. Y además, en las cabezas militares se manejaba que el conflicto iba finalmente a desencadenar la hipótesis vicinal doble. Es decir, cuando atacara por el sur Argentina, por el norte lo iba a hacer Perú, que ya tenía movilizadas en la frontera las fuerzas de tierra y navales. Claro. Eso sumaba 40 enemigos más que iban a atacar una vez que atacara Argentina por el sur, Perú lo iba a hacer por el norte. Entonces 180.000 soldados contra 80.000 soldados que tenían un equipamiento militar muy, muy precario por el tema de la enmienda Kennedy. Y uno dice, bueno, pero Perú tenía en esa época, tenía juntas militares de izquierda y tenían su equipamiento soviético, que por razones obvias Chile no tenía opción de tener equipamiento detrás de cualquier país de la cortina de hierro. Por lo tanto, los países occidentales tenían el tema de la enmienda Kennedy, no vendían ni entregaban repuestos a Chile. Los países de la órbita soviética proveían armamento a Perú. Por lo tanto, Chile, uno puede entender el desbalance militar era horrible. Número de hombres, pero peor era en equipamiento. Claro. O sea, acaba de describir el peor escenario en el que alguien puede estar. ¿Cuál raya para la suma? Y esto es importante porque finalmente es el corazón del libro. Raya para la suma, la única manera que tenía el ejército chileno de tener una posibilidad de vencer en esta guerra era entrenar brutalmente al soldado, de manera de que este soldado sea una máquina de combate, que no dé tregua, que esté dispuesto a combatir hasta la última munición, que sepa usar el yatagán es el sable que se coloca en el fusil, que defienda la posición, que obedezca la orden en forma irrestricta y que defienda su bandera. Y esa receta la tenía el ejército de Chile. Y es lo que yo cuento en el libro. En el fondo, ese es el corazón del libro, esa receta de cómo transformar a un civil en un soldado dispuesto a todo por defender su país. O sea, pero esto, Ricardo, es como ganar con el alma. Si tú tienes la mejor arenga del mundo, te va a lograr sacar el valor o, no sé, la garra para defender a tu país, porque si no, no lo entiendo de otra forma. Estaba todo en contra, los implementos, el número. Bueno. Pero el ejército tenía la receta. Claro. Que es lo que cuento en el libro. Tenía una receta mágica. Que me la vas a contar. Exactamente, que te lo voy a contar. A la vuelta de la música, y nosotros ya seguimos en nuestro Conversando con la Historia acá en Radio Ejército. Seguimos con la novela que estamos viviendo en primera persona durante esta jornada, con este relato maravilloso que nos está haciendo en el día de hoy, que nos tiene a todos vibrando. Me imagino Ricardo Abello, que es economista, muy lejano al tema, y que es autor de este libro, Soldados de una guerra que no fue, en esta época, con respecto al conflicto del Beagle, digo, y este programa especial que estamos haciendo, esta edición especial de Conversando con la Historia durante todo el mes de noviembre. Ricardo, tú decías, el ejército chileno tenía la fórmula mágica de cómo transformarlos a ustedes, un simple y común civil, en un militar aguerrido con una capacidad de defender a la patria a prueba de todo. Bueno, así es. El ejército chileno tenía esa receta. Tenía eso que llaman los militares, que empecé a entenderlo una vez que vestí uniforme. El soldado chileno tiene mística, pero la mística no es de generación espontánea. La mística se entrena y se prepara, no a través de un discurso ni de una oratoria, de un entrenamiento implacable, físico y mental. Fueron los peores 4 meses de mi vida,
Me imagino. donde no dormíamos más de 1 hora y media seguida, por meses. ¿Qué le pasa a una persona cuando no duerme en forma seguida más de 1 hora y media, 2, por meses? Irritable. Claro. Crearon soldados irritables. Nosotros a la primera, a veces nos pasábamos a golpear los codos en cualquier entrenamiento con Combo. un soldado, pero inmediatamente éramos irritables. Espérame, ¿dónde estabas físicamente? ¿En qué lugar? En el primer entrenamiento que nosotros tuvimos en varias partes. La primera parte nosotros tuvimos en Punta de Parra. Punta de Parra era un centro de entrenamiento que había sido de la Marina, de la Armada, que está cerca de Tomé, en la 8ª región. Y ahí tienen bastante campos de entrenamiento. También tuvimos en Tumbes. Ahí estuvimos en Tumbes y en Punta de Parra nuestro entrenamiento. Posteriormente nosotros fuimos enviados a la cordillera de Antuco, en el centro sur, en el paso de arriba de los Barros, donde hay un paso donde puede pasar infantería liviana para ambos lados, digamos. Nosotros ahí estuvimos en el periodo en que no hay nieve, ahí donde pasan los soldados, digamos, entre noviembre a mayo, ahí donde había que cuidarlo, digamos. Ese fue nuestro... pero nuestra preparación, los peores 4 éramos irascibles, con la comida al mínimo. Por lo tanto, siempre andamos con hambre, siempre andamos con sed. Eso es parte del entrenamiento, porque un soldado no puede estar, entre comillas, con el estómago lleno. No puede pelear estando cómodo. Entonces... Ni con modorra. Exactamente. Claro. No se dormía. Irascible. Segundo, con un entrenamiento físico a toda prueba. Yo les contaba que armamento teníamos lo más básico, digamos. Disparábamos poco, porque había que cuidar la munición, porque no había mucha munición tampoco, digamos. Entonces, nos hacían, por ejemplo, nosotros teníamos que pasar lo que llaman los militares campos prisioneros. Los campos prisioneros son la simulación casi perfecta de qué pasaría a un soldado si cae prisionero. Ahora, no es que te ordenen, usted va al campo prisionero, no, sino que en una noche te capturaban y tú peleabas. Aquí no era esto de decir, no, mi cabo, no, mi teniente, lléveme nomás al campo prisionero. Aquí te tomaban prisionero. Y tú tenías que pelear para que no te tomaran prisionero. Y aquí habían combate con oficiales, con cabos, entre nosotros, con la escuadra. Esto simulaba prácticamente una guerra. Y pasar un campo prisionero, tú pasas tormentos físicos y mentales de manera a no entregar información. Y finalmente uno dice, oye, pero... Ustedes, cuando yo cuente en el libro, relato los campos prisioneros, y uno tiende a pensar, oye, pero ustedes son verdaderos Rambo. No. Todos los 200 que entramos a este curso, pasamos los campos prisioneros. No hubo ninguno que lloró, ninguno que se rindió. Algunos sufrió más, algunos sufrió menos. Pasamos todos los tormentos. Finalmente, yo lo digo en el libro, la parte final, lo digo, es decir, bueno, pero pasar esos tormentos, ¿qué sentido tenía? Tenía no un tema de maldad para hacernos daño a los soldados, no, tenía un mensaje militar simple y claro. Señores, no caigan prisioneros nunca, porque si caen prisioneros, lo que ustedes pasaron es poco al lado de lo que le van a hacer el enemigo. Claro. Y nosotros sufrimos tormentos de verdad, que están relatados en el libro, digamos. Ese fue el mensaje. Eso es lo que vivimos todos los días, digamos, en nuestro entrenamiento. Nosotros finalmente, Patricia, fíjate de la perspectiva, teníamos que nos transformamos en soldados que estábamos dispuestos a hacer 2 palabras que son brutales, que a mí me parecen ahora, que tú me estás entrevistando 40 años después, atroces, y las voy a repetir. Voy a repetir primero la palabra más suave de las 2. Yo estaba dispuesto a morir por mi país, estaba dispuesto a que me mataran. Lo encuentro atroz ahora que estoy aquí en una oficina, estoy viendo un prado, pero peor que eso, estaba dispuesto a matar por mi país. Y ciegamente nos entrenaron para matar a argentinos. Yo estaba ciegamente... Estaba programado. Estaba programado.
Claro. A la primera orden éramos máquinas dispuestos a matar y a morir. A mí me parece, ahora, 40 años después, qué atroz, en qué me había convertido. En el soldado que Chile necesitaba. Qué buena la preparación del ejército. Brutal, y lo cuento en el libro y finalmente la justifico. Y yo tengo grabado aquí 3 líneas del general Nino Flori. El general Nino Flori era el comandante de la 5ª División del Ejército que recibiría el grueso del ataque argentino en Punta Arenas. Era el comandante de la defensa de la zona austral, el general Nino Flori. Él en el 2010, antes de fallecer, se le preguntó en una entrevista quién habría ganado la guerra. Textual, y yo lo tengo aquí grabado textual y lo pongo en el corolario del libro al final. Textual del general: el soldado chileno está entrenado física y mentalmente. Recorrí sus trincheras con temperaturas bajo cero, con lluvia y barro. Por ello es que afirmo, no he visto nunca un soldado mejor que el chileno. Sí, Chile habría ganado la guerra. Qué bueno. Eso representa lo que nosotros vivimos. Fuimos entrenados brutalmente, física y mentalmente. Vivimos por días, nos metían en trinchera. Claro. Daba lo mismo. Ahora, pero no era finalmente por un afán chauvinista. No. De patria. Fuimos entrenados así. Sí, claro. Y cuando uno lo mira fríamente, dejando de lado la atrocidad que uno puede ver ahora, con respecto a lo que estaban programados para hacer, suena terrible, pero en el momento, al momento de evaluar la táctica, claro, uno puede decir que es maravillosa. Ricardo, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo ya de vuelta a la vida, a la civilidad, te cambia un poco el chip? Mira, cerrando ese tema, fue tan brutal como cuando entré de civil, algo melenudo, estudiante, que fue brutal el cambio de vida a ponerme el uniforme en esos 3 días, igual de brutal cuando de la noche a la mañana en el año 1981 el ejército nos dice: ya señores, pasó lo peor del peligro, ustedes vuelvan a su normalidad. De la noche a la mañana y fuimos nuevamente a la civilidad, fuimos civiles. Claro. Y nos costó reinsertarnos. A algunos les costó más, a algunos les costó menos, algunos habían perdido algún año en la universidad porque no llegaron a los exámenes de repetición de marzo, porque estaban en la frontera, y la universidad no les dio ninguna oportunidad. Nosotros también vivimos el otro lado, cuando ya nos sentíamos militares, el ejército dice: pasó el peligro, ahora váyanse a las aulas nuevamente. Claro. Eso fue también brutal. Despertar en colchón, con la mamita, con el desayuno en la cama. Pero nosotros ya nos habíamos convertido. Yo nunca volví a ser como antes. Volví a los 20 años, era un joven serio. Claro. Había perdido las amistades. Por último, muy, muy, muy breve, de lo que viviste en esa época, ¿te sirvió algo para tu vida ahora que la puedes mirar hacia atrás? Sin lugar a duda, uno tiene que pensar en que yo soy ahora parte de lo que viví también en su momento. Responsable, duro, no me achaco por un problema, porque después de lo que viví ahí, todo lo que me pueda pasar es menos. Claro. En resumen. Es verdad. Ricardo, para quienes nos están escuchando y necesitan, como yo, desesperadamente conocer los detalles del libro Soldados de una guerra que no fue, ¿dónde lo encontramos? Están en todas las librerías, en la Feria Chilena del Libro, en la librería Antártica, en la librería que leo, están en todas las librerías. Maravilloso. Ricardo Bello, economista y autor de este Soldados de una guerra que no fue. Un abrazo y 1000 gracias por el tremendo programa hoy día. Yo creo que, ¿sabes qué? De los 2 años que llevamos haciendo el Conversando con la Historia, nunca había hablado tampoco en un programa. Me dediqué solo a escucharte. Te agradezco a ti, Patricia, y a los auditores. Espero que esta entrevista les haya gustado. Que estés muy bien, gracias. Gracias a ti. Nos encontramos el próximo jueves con otros héroes, hazañas e hitos en Conversando con la Historia en radioejército.cl.